Buenas noches y gracias por asistir a esta sesión del Aula de Cultura del Colegio Notarial de Andalucía. Entonces vamos a tener esta noche a Ángel Leiva, pintor... Del lugar donde vine para acá. Es pintor, es poeta, es profesor de universidad y va a hablarnos de su trayectoria poética y personal, y para introducirlo están aquí José María Sánchez Ros, notario en Sevilla y amigo desde hace mucho tiempo del poeta, y Miguel Polaino, que también es amigo, es profesor de la universidad y tiene también muchas iniciativas culturales y vinculación con Hispanoamérica, con viajes realiza anualmente. Entonces ellos van a ser los que van a interactuar con Ángel para intentar sacar esta noche lo mejor que podamos de él, y sobre todo a ver si consigue que nos recite algunos de sus poemas. Muchas gracias. Bueno, si esto funciona, tengo que hacer algo. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser brevísimo porque lo que tenemos todos interés en escuchar a Ángel. Entonces, Ángel es pintor, narrador, profesor y crítico de arte y literatura. Nació en Simoca en 1941 y estudió periodismo en la Universidad Popular de Buenos Aires e historia de arte en la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en literatura y lengua romance en la Universidad de Siracusa, Nueva York. Inició su carrera literaria en Buenos Aires, donde ha ocupado el cargo de primer secretario de la Sociedad Argentina de Escritores entre 1971 y 73. Posteriormente ocupó el cargo de profesor invitado de literatura latinoamericana y de creación literaria en la Universidad de Sevilla, la Universidad de Brown, la Universidad de Northwestern y el Hunter College de Nueva York. Maestro de escritores y discípulo en Argentina de José Luis Borges, Ángel realizó su primer viaje a Sevilla en 1972 y ya entonces pensó en la capital andaluza para fijar su residencia, algo que hizo realidad en 1992. Tras estudiar periodismo e historia de arte en Buenos Aires, he dicho que se doctoró en literatura y lengua romance en la Universidad de Siracusa, acumulando después prestigiosos galardones y distinciones como el Premio Nacional de Poesía, Faja de Honor de Poesía, Sociedad Argentina de Escritores en 1970, Premio Municipal de Buenos Aires, Premio Internacional de Poesía César Vallejo, uno de los más prestigiosos, y Premio Internacional de Poesía Pablo Neruda, Revista Internacional de Poesía México en 1974. Habitual conferenciante a nivel internacional, ha ocupado el cargo de profesor invitado de literatura latinoamericana y de creación literaria en la Universidad de Sevilla y la Universidad de como hemos dicho, de Brown, de Northwestern o Hunter College en Nueva York, entre otros. Entonces, yo con esta breve entrada, pues, me doy paso a Miguel. Muchas gracias, José María. Bueno, con la venia del Colegio Notarial, la verdad es que yo me siento aquí un poco como el espontáneo aficionado, ¿no?, que salta al ruedo realmente en un foro de ilustres maestros. Aquí está el profesor Pedro Piñero, que es especialista catedrático, ¿no?, ilustre, uno de los grandes catedráticos de la universidad, el profesor don Noel Rivas, también pues, Santi Seña de la Facultad de Filología, y el maestro Ángel Leiva, que está aquí a mi lado, y su esposa Susana, que bueno, que la verdad que podría hacer esta labor pues, con mucha mayor precisión e inteligencia que yo. Yo soy amigo de Ángel de hace muchos años, conozco un poco su trayectoria como aficionado, y Ángel me pidió, bueno, porque fuéramos marcando un poco ahí, ¿no?, su intervención, pero lo cierto es que a nosotros nos gustaría escucharle a él. Esto es una sesión que ha organizado el Colegio de Notarios, la brillante iniciativa cultural de don Francisco Aranguren, ¿no?, que desde luego pues, hace ya muchos años en esta casa está haciendo pues, muchas iniciativas culturales. Algunas hemos colaborado conjuntamente con la Facultad de Derecho, que también nos hemos esforzado en los últimos tiempos en hacer algunas actividades culturales.
Bueno, yo me gustaría, Ángel, no sé, pues creo que comenzar por el principio, ¿no? Tú tienes una larga trayectoria, se ha dicho ahí que naciste en el año 41, el año pasado cumpliste 80 años, ¿no? Tus primeros 80 años, ¿no? Que diría un día Rejamero, ¿no? Aquel novelista y jurista, ¿no? Que escribió sus memorias, mis primeros 80 años. Bueno, tus primeros 80 años, Ángel, en estos 80 años has hecho muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que llaman más la atención en tu trayectoria es que has compatibilizado de manera admirable diferentes registros. Eres pintor, eres narrador, eres cuentista, eres poeta, eres músico, ¿no? Pero por lo menos la música influye también en tu obra. Has estado, bueno, por 1000 rutas internacionales, ¿no? De la Argentina a los Estados Unidos. Has viajado por todo el mundo y recalaste aquí en Sevilla, bueno, hace ya bastantes años, ¿no? Yo creo que más de 40, ¿no? Y después otra cosa es que como artista desordenado que eres, ¿no? Yo creo que te has esforzado, bueno, en cultivar una obra muy sugerente, pero después no te has preocupado mucho en publicarla. Creo que tiene mucho material inédito. Hace unos años, en el año 2017, se te rindió un homenaje en la Feria del Libro, se publicó este libro en el año 2017, que compila tus primeros libros, pero siendo un tomo pues muy extenso, compila tus primeros libros del 67 al 73, de manera que ya han pasado casi medio siglo desde que, bueno, no has vuelto a compilar después la obra de ese siglo, ¿no? Cuéntanos un poco tus orígenes, ¿no? Esta edición, el primer volumen de las obras incompletas, vienen también apareciendo en Argentina, en el ente cultural de mi provincia, Tucumán, y que a raíz de la pandemia está detenida ahí la publicación del volumen 2 y 3. O sea que continúa esta obra que yo llamo como en el primer libro de El amor y la tierra, del amor a la tierra, que sería más o menos el tema que viene abarcando de todos mis inicios, que por otra parte son desde mi niñez. Aquella primera etapa se perdió, anécdotas de pensiones de estudiantes de por medio, que me embargaban los libros o los escritos y nunca más los vi. Y como creo que dijiste algo con respecto a eso, serían mis inicios en este pueblito mío querido, Simoca, Tucumán, hasta que, y es el motivo por el que yo agradezco al director de Cultura del Colegio de Notarios aquí ahora, por el que yo estoy aquí, en principio, como que eran 50 años, no de vivir en Sevilla, aunque yo vivo en Andalucía, España, desde aquellos tiempos. Y la anécdota, recién la charlaba con Paco Correal, nuestro compañero del IDES, me tocó vivir llegando en una gira que se continuó por Cádiz, y aquí están algunos queridos amigos presentes, Cádiz, San Fernando, etc., donde yo venía a una gira enviado por el Cultura de la Nación Argentina. Eso es precisamente ahora, se cumplen 50 años. No así como dijeron bien, que alguien corrigió
que Ángel Leiva vive en Sevilla desde el 92. Está bien la fecha de esa 92, además, porque es la fecha de la Expo, ¿no? Sin embargo, yo, desde el 1972, con Susana Capalvi, que es la que sabe más de mi obra, la que me ayuda hasta el día de hoy, y vinimos a España, y un día nuestro querido y nunca mejor recordado Rafael de Cosa entendió que yo tenía que venir a Sevilla, y eso fue, sí, ya para el 92. Dejaba yo la universidad en Estados Unidos, donde éramos profesores con Susana, y vine porque realmente extrañaba a España y concretamente Andalucía, porque en Andalucía y en Sevilla en particular realicé una labor como poeta, profesor, no sé, en un tema como era, creé los talleres literarios en aquel tiempo y recorrí todos los rincones de Andalucía enseñando, si se puede decir enseñar, la poesía. De modo que eso es lo que me acompaña en mi vida del destierro, además, porque si por algo tuve que salir de mi país fue porque en algún tiempo la violencia fue muy grande, que dejó muchos amigos o gente argentina, como lo fue en Chile, de desaparecido, ¿no? Entonces, yo no vine como un exiliado, vine como una persona que quería salvar a su familia, y es de aquí que me traje a mi hijo Lautaro y a Susana, teniendo todo en Argentina para hacer un poco de mi obra algo conocido. Y hace un momento Miguel Polaino dice que yo no publico, no es porque no quiera, sino creo que como a tantos escritores de aquí de España o de Sevilla concretamente, las editoriales, y en mi caso, no sé por qué, como digo, si me siento ya con tantos años español, andaluz, etc., no tengo lugar en la prensa, no tengo lugar en las editoriales. De modo que tengo toda mi obra pictórica, más o menos más de 1000 pinturas. Podría darme vergüenza que tengo tantos libros inéditos, manuscritos. Los tengo ahí en casa y ya no tengo tiempo ni para seguir corrigiendo, ni para buscar quién se quiera hacer cargo de esta obra. Sin embargo, como para mí es la vida, la creación, desde la pintura, desde la literatura,
Entonces sigo trabajando a diario. O sea, en mi vida estoy vigente pese a los años, que me ocurre que interiormente tengo la edad que tengo, pero no sé, me siento como joven, como quien dice, cuando se es joven, se es hasta el final, ¿no? Y en estos tiempos, y agradezco muy emotivamente la presencia de mis amigos aquí, yo pensaba que no iban a poder venir por el tema de la pandemia. Muchos están siguiendo, creo, este encuentro. Y casualmente, desde Argentina me llegó una noticia de amigos entrañables, entre otros, que con humor dice: espero, a raíz de la publicación de esta noche en el periódico ABC, porque es el único que se hizo cargo de sacar la agenda de esta lectura, que Ángel estaba celebrando estos 50 años de encuentro con Sevilla, España, Andalucía. Y ellos, algunos dijeron: y espero que nos los devuelvan pronto. Claro, sí. Bueno, Ángel, en tu intervención has hecho bueno, un recorrido de tu vida desde que saliste, en efecto, naciste en Simoca. Yo creo que, en efecto, esa nacencia tuya te influyó mucho en tu literatura, ya lo has dicho, ¿no? Tus primeros libros y esta recopilación se llama Del amor y la tierra, después has dicho algo que lo completa, del amor a la tierra, ¿no? Yo conozco bien la Argentina. Todavía hoy sigue siendo, como todos los países o casi todos los países latinoamericanos, lugares muy centralizados, ¿no? En la capital, ¿no? Ahí está, pues, la mayor parte, muchas veces más de la mitad de la población está en la capital. Argentina es un país muy grande, pero eso hace que las comunicaciones con provincias, pues entonces fueran, digamos, defectuosas. Todavía hoy provincias siguen siendo muy aislados, ¿no? ¿Cómo un chico de Simoca se relacionaba con Buenos Aires? Porque tú llegaste a tener, pues, buena amistad con los grandes escritores argentinos de la época. Sábato fue muy amigo tuyo. Aquí tengo una frase de Sábato que ya querría yo que la dijera de mí. Ángel Leiva, uno de los poetas argentinos que ya ha logrado importante reconocimiento por su extraordinaria poesía. Si mi juicio literario tiene algún valor, no vacilo en presentarlo como uno de los grandes valores de la poesía en nuestra lengua. Hombre, que alguien como Sábato que diga algo hecho de ti, pues desde luego, y tiene mucho valor la frase de Sábato. Pero no solo Sábato, el maestro Borges, también sé que frecuentaste su amistad, Cortázar, etcétera, ¿no? ¿Cómo te relacionaste tú con los ambientes literarios, culturales de la época, siendo un chico de provincia? Bueno, yo soy un hijo del campo, o sea, vengo de campesinos y termino la escuela primaria muy temprano, y mis padres no tienen la posibilidad de hacerme estudiar. Esperé hasta que se me brindó una oportunidad de la que me veo viajando en un tren inmortal para mí, el viaje en tren, aquel a Buenos Aires. No había cumplido 14 años. Desde ese entonces ya venía con el gusanillo que decimos de la poesía. Recitaba en los lugares. Yo desde niño fui, niño, en la escuela primaria, premiado como un gran lector de poesía, cantaba los escritos, era una especie de juglar. Y eso, cuando me encuentro con Buenos Aires, una ciudad importantísima para mí, porque empiezo a vivir en pensiones,
donde hay trabajadores. Yo estudié de noche, trabajaba de día, estudiaba de noche, y en ese lugar, de las pensiones que habitaba, o me habitaban, había gente de todos los prontuarios, pero fundamentalmente yo me relacioné con músicos, gente del tango, pero grandes maestros nuevos con los que me vinculé, de modo que, así como hoy tengo esa gran afición por el flamenco, por el jazz, el tango para mí fue un poco antes que el folclore argentino. Yo creo siempre, y a veces el sombrero me delata, el pañuelito que mi amigo Mompillo me dijo, póntelo. y me viene del tango, que a veces lo cantamos con nuestro querido Noel Riva. Ahora te vamos a pedir que nos recite unos poemas y que nos cantes un tango. No, Sí. bueno, no. Sí. Va a ser Podemos votarlo, ¿no? Podemos votarlo. Yo creo que se nos vaya el tiempo. Por y eso, vamos a Ángel, ¿por qué no pasar. nos recitas algún poeta de tu primera época? Aquí tienes 6, 7, 8 libros, ¿no? De tu primera época. Elige algún poema que nos recites, ¿no? Después pasamos a algunos inéditos si quieres, ¿no? Vaya. En mi primera época de amigos de taller, tengo una gran poeta, María Ruiz Faro, en primera línea, que más o menos también sabes cómo soy. Ella me recuerda en algún lugar, en las clases, diciendo que yo iba siempre con una mandarina, una naranja. Y es verdad, porque mi tierra, el Jardín, Simoca, etc., era un lugar de caña de azúcar y de naranjos. O sea, cuando yo entré a Sevilla, el olor de la sal me cautivó. Y tal vez por eso mi poesía está siempre con estas cosas que es difícil tener acceso a mis libros porque casi no hay. Este podría estar en algún sitio que lo publiqué gracias a la librería Palas, mi amiga Amparo me recomendó para que Maclean, la editorial sevillana, se podía sacar este libro, ¿no? Una editorial independiente. Entonces... ¿Qué poema eliges de aquí, Ángel? ¿Ah? ¿Qué poema eliges de aquí? ¿Esto está saliendo al aire? Sí. Ten cuidado. Bueno. Estaba también pensando, que todo lo quiero agradecer, diría como César Vallejo, quiero decir muchísimo y me atollo, no hay palabra que no sea cifra. Mi casa es Sevilla ahora y todos mis amigos es mi familia. Y entre esa familia encontré 2 lugares maravillosos que me siguen acompañando, defendiendo. Uno es con mi querido José María Sánchez Roch en la tertulia del Porvenir, que fue que nos conocimos hace cuántos años. 30 años. Y
últimamente con los cráneos privilegiados, que es otra tertulia. Algo que me vincula por aquello que dijeron de Borges. Borges también era un tertuliano. Y Borges, del cual no voy a hablar ahora, porque yo no soy un conferenciante. En todos casos soy un buen lector, como tantos, de Borges. Las conferencias las dejo para estudiosos como Susana, que investigan, y en mi caso, yo solamente disfruto con la lectura. Decía de Borges, por ahí viene a cuento que estos poemas que son nuevos, relativamente, y algunos están escritos en la pandemia, se opinó que me repito, y da la casualidad que el maestro Borges también era acusado de repetirse. Él dijo, desde Fervor de Buenos Aires, en el año 21, 22, toda mi obra ocupa el mismo tema. Y yo, tomando como ejemplo, de alguna manera, a el gran poeta norteamericano Walt Whitman, que publicó su obra bajo el título Hojas de hierba. Yo las leía Hojas de hierba, porque creía que era la hierba mate. Entonces dije, voy a reunir esta obra bajo el título del amor a la tierra. Estoy pendiente ahora, a lo mejor después de esta gloriosa noche, para mí, haya un eco y que digan de dónde salió vamos a publicar un libro, ¿no? Y tengo pendiente porque Miguel Palaino, qué cosa, ¿no? Estoy con los notarios, estoy con el derecho penal internacional, pero gran bibliófilo. Nos vamos a quedar sin escuchar tu poesía. ¿Ah? Pero vamos a quedar sin escuchar tu poesía. Ah, quieren escuchar mi poesía. Yo realmente me estaba dando a conocer. Bueno, un poemita a lo mejor por aquello del discípulo que no soy. Pertenece a la palabra tensa. En las piedras que pulen las máscaras del aire, en las ornamentaciones del cielo o la esperanza, en las rajadas vestiduras del que llega o se aleja de la casa con los ojos gastados de caminar la tierra, en el filo de un naipe que sale de la mano para sellar la suerte del que espera callado, y en el misterio y en las contradicciones profundas de un viejo amor que vuelve con las plateadas tardes. Escribo en las ciudades y en las calles, donde aún se respiran los claros monolitos del ayer o del mañana, en la sitiada tumba, donde el tiempo socava la memoria del agua, de los ríos profundos y la larga ceniza de un cuerpo sin raíz que se ha quedado atado a una tierra de nadie.
En la temprana noche incerta entre las ingles de un jardín ya lejano, y en el fuego elevado que penetra en la casa vacía, pero en la que hay alguien que ya no espera nada. Y entre las muchedumbres o por las solitarias baldías noches, donde solo un espejo es compañía bárbara y sagrada. ¿Y esa voz de dónde la saca? Es la voz del otro. Que justamente al final me hubiese gustado que no hiciera. Eso es una anécdota muy linda. Siempre quieren que escriba sobre los grandes amigos autores, varios premios Nobel, algunos como mi gran y querido poeta Blas de Otero, que fue el que primero me abrió las manos en Madrid, y por eso me piden las memorias. Pero yo no sé, he pensado, y a ti te consta, que a veces no quiero hacer algo para decir que por ahí Susana tiene un álbum que traje de fotografías con todos ellos, con los grandes poetas estos. Y decía que podía hacer un libro, incluso un gran amigo, Manuel Abad, en la Universidad Internacional de Andalucía, que fue el que publicó este libro, Celebración de la Poesía. Él me quiso poner una persona que ponga a transcribir las cintas que tengo en cantidad, que todavía no sé si están vivas, porque han pasado muchos años. Esas cintas, tienes entrevistas con Vargas Llosa, con Cortázar, con Monetti, Con Rulfo, con Chomsky, con Saramago, bla, bla, bla. Pero, como por ejemplo, allá mi querido amigo que me permitió, Javier Alonso, me permitió que le ilustrara su primer libro, y tengo esa pintura que él me la quiso comprar, pero se me perdió, dije yo. Entonces, mentira, no se te ha perdido. él dice, te la compro, pero siempre hay broma todo esto, ¿no? Y no digo que no. Y hace unos días, sabiendo de la pobreza, no de la tristeza, que nos encontramos casi todos, me ofrecieron poner este cuadro, uno como este, al que siempre se cree que es Pollock. Entonces me dice, te lo compro, 5.000 euros. Y yo que ahora necesito tanto para ir a ver a mi gente en Argentina, dije, no lo vendo. ¿No? Esas son las cosas que María Ruiz Faro, gran poeta, amiga, hermana, sabe cómo soy yo. Muchas emociones encontradas. Esta noche también encontré aquí a Pilar Márquez y mi amigo Domínguez, que es el estudioso de griego y de Cernuda, ¿no? ¿Cernuda? El nombre Cernuda porque alguien dijo que mi poesía también se parece a la de Cernuda. Ojalá, digo yo.
Ángel, a ver, has hablado de tu primera época argentina, también has mencionado tu época americana, norteamericana, donde estuviste con Susana en varias universidades de prestigio. Has mencionado tu época madrileña. Ahí tu vinculación con, bueno, algunos compatriotas, Marco Ricardo Marnatán, con Blas de Otero, ¿no?, que te abrió varias puertas y que era pues, uno de los grandes poetas de esa época. También con algunos otros personajes. Sé de tu amistad en esa época con Jimmy Jiménez Arnau. ¿Qué hacía un chico bueno como tú con un chico malo como ese? Bueno, no hace falta que lo responda. Pero en esa época trabajaste mucho, en narrativa, en cuento también. Creo que antes, en tu primera época, no lo habías tratado, sino que habías sido más poeta, tú iniciaste como poeta. Me gustaría que nos hablaras un poco de esa época madrileña y las obras que escribiste, y que nos leas algún poema de esa época. ¿Siguen siendo tan telúricos como los primeros poemas? Léenos algún poema. Este libro de esa época, ¿no? Furia de la nostalgia. Cuando usted dice telúrico, te refieres a la cosa de la tierra. De la tierra, claro, ¿no? Sí, porque la tierra es la tierra, ¿no? Entonces, soy de tantas partes, de tantos sitios. Y he nombrado a estos personajes que desaparecen un poco de mi vida también porque ya no tengo nada que ver con ese mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Le decía hace un rato a Paco que prácticamente me crié en los años mozos en el Café Gijón, en la gran tertulia, donde venían, él me recordaba a García Pavón, Gerardo Diego, Rafael Morales, y yo compartía esa mesa con ese argentino que me dio a conocer en la revista Ínsula. La revista Ínsula en Madrid estaba dirigida por José Luis Cano, que todos ustedes sabrán que fue amigo de Alexandre, amigo de Lorca, estudioso, y en realidad por esa amistad me fui a Estados Unidos, porque me ofreció, La Ínsula era una revista donde se reunían hispanistas, especialmente, pintores, y entonces dijeron que me ofrecían una beca para hacer los estudios del máster y que luego realizamos también para los del doctorado, Susana y yo. Y ese fue el motivo por el que yo me fui. Y me pides poesía telúrica y quisiera, no sé, pero recordarme estas que más o menos a veces la repito. Tiene que ver con Sevilla, tiene que ver con Madrid, tiene que ver con Cádiz. Sí. Pilar Márquez alguna vez le puso su guitarra, digo, para acompañarme. Vino de noche y sola como el aire a derramar su cuerpo en mi ventana. No la toqué siquiera, pero sentí que el cielo se incendiaba. Campos de verdes tierras arrasadas, donde heredé esa noche iluminada, de a pie extranjero voy cantando, casi sin darme cuenta que lo hago. Te conocí en el aire más triste de tus manos, y en la luz de tus ojos me he mirado. Así como la noche encierra su alma en las ciudades, solo, tu cuerpo solo iba quedándose en mi sangre. Después que se acabaron las palabras, te cerró la boca entre naranjos un viento como labios.
Sí, pero la emoción es más. Voy a cerrar por los minutos que me quedan. Digo cerrar, no lo sé. Que dirige la batuta. Es fantástico porque un profesor de Derecho Penal, un notario de prestigio, se ocupan de mi obra. Nunca he visto en mis clases, digo en mis charlas o lecturas poéticas, un profesor de literatura de la universidad, digo, porque profesores universitarios son todos aquí reunidos. ¿Quién? Pedro Piñero, catedrático de literatura. No, sí, pero él es un amigo personal de la época lejana y yo estoy hablando de los de Latinoamérica, que se llaman. Y nosotros tenemos un amigo, Pablo Sánchez. Jamás estuvieron. Lo digo porque a Susana no le gusta, porque dice, no digas eso. Y yo no lo digo de resentido, digo de injusto que es el panorama. Entonces, si no hubiera sido por Rafael de Cosas, que se ocupó personalmente de mi obra, hasta de mis estancias en Sevilla, yo no sé cómo me lo hubiese arreglado, porque muchos se piensan todavía que solamente soy un latino, un argentino. No, yo soy del mundo y soy de aquí. Y por eso tengo este poema con una pinturita mía que yo hablo Piedra Redonda. Desde hace siglos, desde millones de años que la redonda tierra de la tierra, piedra de la tierra es compartida por animales de todas las especies y colores, y muy especialmente conquistada por el hombre, en cuyo corazón están las jaulas enterradas por las remotas ciudades del pasado. Solo bastaría con ver y descifrar la historia de los pictogramas, signos, códices e inscriptos en las cavernas sobre la superficie de las redondas piedras que hablan con las manos, dibujando el paso del tiempo y de la lengua. La materia de los antepasados, en el encuentro cuando estaban antes también ellos con nosotros dialogando aquí en el escenario en donde el verbo se hizo carne, sonido de la voz de los dioses, los dueños de la lengua, aguas de barcas donde viajan, cielo de nubes y de pájaros al sol, con esa música del viento, y desde donde se transmiten los adioses sepultados por las máscaras del tiempo en el espejismo de una mañana de no estar definitivamente muertos en el tiempo, en el anochecer de tantas altas torres elevadas, destruidas con el furor de lo perdido en el hotel del mundo, cielos de infiernos padecidos, o cuanto queda del amor entre la triste guerra de la tierra. Habla lengua. Hemos sobrevivido casi toda una vida como errantes aves de la tierra, yendo y viniendo cada día por los mismos caminos de la historia
y a la vez tratando de encontrar esa cosa indescifrable que algunos llaman el origen, o la palabra, mundo, tiempo, pero al que yo prefiero seguir considerando, igual que muchos, el laberinto por el que nos perdemos y volvemos a encontrarnos, sintiendo, resistiendo en una isla de puertas hacia adentro del fecundado campo, en donde casi nunca faltan los recuerdos. No sé si hay tiempo y si gana, porque Susana no quería que lea estos poemas, no sé por qué, pero no es mi censora, es mi correctora. Y Aquí también tenemos. qué lástima, ¿eh? Siempre hay tiempo. Susana tiene una reseña tuya. Yo tengo esa. Mira, Susana me manda por correo una reseña acerca de tu obra breve, que yo la quiero decir por correo, si te parece. Es breve. Susana dice: conozco la poesía de Ángel Leiva como compañera de viaje y madre de nuestro hijo Lautaro, Ernesto. Desde hace más de 50 años, cuando presentó su primer libro de poesía y prosa, Del amor y la tierra, en la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires, y que publicó Ediciones del Mediodía en 1967. Ángel era un joven estudiante de periodismo y de historia de arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde entonces hasta hoy, ahora soy la primera lectora de su obra literaria y pictórica. A estas dos pasiones suyas ha vivido y vive dedicándose día a día sin otra mayor esperanza que la del reconocimiento de sus maestros o discípulos. Como bien dijo Ernesto Sábato, entre otros, y ya lo ha dicho Miguel, si a mi juicio literario tiene algún valor, no vacilo en presentar la poesía y prosa de Ángel Leiva como uno de los grandes valores de la poesía en nuestra lengua. Y el gran poeta Edgar Bailey escribió: en la estación, en el lago fuego nacimiento, en la vigilia en llamas, en el hombre, en la tierra, Ángel Leiva dice su aurora más violenta, su maravilla del mundo. Y yo agregaría también que la obra de Ángel es una voz comprometida con los tiempos y que se identifica humanamente con todas las formas que tiene que ver con los diferentes éxitos exilios, exterior o interior. Sencillamente escribe sobre el amor y la tierra porque él así lo siente. Gracias. Bueno, voy a cerrar porque creo que me quedan 5 minutos, ¿no? Tengo un libro inédito hace 20. Tengo un libro, bueno, ya he dicho antes, tengo 20 libros inéditos. Tengo eso de poesía y prosa. Y tengo también toda la obra narrativa, que son novelas. Algunas de ellas se quedaron finalistas en el gran premio que se daba entonces de mucho dinero, pero que cometí la imprudencia aquí en Sevilla de firmarlo con mi nombre, Ángel Leiva. De modo que llegó a finalista, y otros que obtuvieron los premios, 1, 2, 3, no sé, nunca más se supo de ellos. Yo seguía escribiendo, ¿verdad? Y está bien. Esta es la poesía de los condenados al silencio, que le comenté a mi entrañable amiga Carmen Durán. Le pregunté, le digo, ¿qué te parece? Le pongo la poesía de los condenados del silencio o los condenados al silencio. Entonces me dio su explicación del Codal. Entonces yo creo que me incliné a pensar en este poema, en este poemario,
de los condenados al silencio. Y lleva el subtítulo El viaje de quien sabe a dónde. No se pregunta, sino la persona que sabe a dónde va. En ese tren va este poema, este hombre. Porque quizás alguien se piense un día que el mundo es ya como la historia del viaje en otro tren soñado por un hombre. El imaginario que así vive ahí luchando contra el miedo a los salvajes días de guerras o apocalípticas pandemias, aquellas que se gestan una detrás de otra. Y nosotros siempre huyendo por las estaciones del desierto, en los destierros numerosos, puestos en las espaldas y en la mente de los seres destruidos en un concierto de voces olvidadas, o simplemente como historia de las ruinas levantadas en el polvo de los años y que nos cuestan tanto, pero siempre juntos en la memoria de los que fueron en la vida los condenados al silencio. De vez en cuando, siempre, pienso en cómo será el regreso de volver al tiempo en donde continúen las voces seculares del lento atardecer del campo, y como un río de pájaros que salen al jardín de un patio hermoso a recibir los pasos sin horario de aquellos que se tocan de nuevo emocionado la ropa de las ropas viejas colgadas del alambre del camino que anduvimos bajo el eclipsado sol de noche en la cocina, entre los sabores de los guisos que aún cultiva la dulce abuela madre tierra en la memoria de otro hermoso río del tiempo y la palabra. Está corrigiéndose. Estoy aquí sintiendo que cada día que pasa nos cuesta un poco más saber por qué la vida de la muerte llega así, con esa gris manera cenicienta de los años, a ciegas y a oscuras, de mirar pasar los trenes por la vida preguntando de dónde somos y venimos, o nacemos en el origen siendo eso, esto y aquello demás, allá en el tiempo que vive y nos habita y dice su pasión entre las piedras del camino y con las manos atadas a las raíces de los hermosos árboles del tiempo. Encontrado entre las curvas sigilosas de los cuerpos, aquellos que se suman, abrazan y se quieren al unísono en el infinito cielo de los pájaros, diciéndose, si no hubiera sido por ti, lo que sería esa sonrisa bondadosa que se nos cuela de noche por los ojos, gastado de andar en la distancia reunida, dispuesto a entenderse y entendernos. Quiero cantar ahora las cosas sencillas, verdaderas, y sin el miedo a ser juzgado igual de los que siguen existiendo, como los olvidados pueblos silenciados en el sendero de sus huertos, vendidos y sin semilla de la buena tierra, vida, como otra voz cansada, que quiere ser oída en una sola frase, o parecer aquella a la del otro ángel, y mientras sencillamente dice, Dios mío, cómo te amo. Ya está. Mauricio, ¿qué dice? Ya está. Vamos a ver. ¿Perdón? Yo creo que sí, ¿eh? Yo he dicho antes que la música siempre ha sido importante también en la poesía de Ángel. De hecho, en el libro que he hablado de recopilación, que tiene un prólogo, por cierto, de Rafael de Cozas, ¿no? Tantísimo. ¿Qué puede leer? Es un poquito largo.
Son 7 u 8 páginas, no sé, ¿no? Sí, sí. Podemos difundir si queréis, es excelente. sin No, duda. no. Pero en este libro se publican también 2 libros tuyos de la primera época, 2 libros inéditos, 2 poemarios inéditos, Cantares 1 y Cantares 2, de manera que te interesaba siempre pues, también esa musicalización del poema, ¿no? Y José María propone bueno, que intercantes alguna milonga, ¿no? ¿Qué tal? Él no canta sin acompañamiento. Susana, por favor. Le faltaba la guitarra. Y la traje Yo en un creo pendrive. que la música, sino que me corrija nuestro estudioso de ética, Rivas, Noel Rivas. no Rivas, está presente en mi poesía. Ya dije, por la relación que yo tengo con los músicos, en algún momento quise ser cantaor y me acuerdo que esto lo presenté con Juan del Gastor, le sonará de algo del Gastor Grande, que en la Carbonería, que fue también una casa mía, hasta que la empezaron a perseguir también por la Carbonería de Paco Lira. Y por Paco Lira conocí toda la gitanería, he asistido hasta boda gitana, que no entraba nadie. Él me llevó, el viejo desaparecido Paco Lira. Y en esos andares conocí los flamencos, los toreros, como Curro Romero, como el de la música galada del toreo, que lo canta Bergamín, al respecto al gitanito Rafael de Paula. De modo que yo estuve siempre en la telúrica, sí. Pero qué suerte, porque estuve siempre con los grandes. Yo creo que te comentaba, esa es la suerte que tuve. Desde niño, mi espíritu u otros grandes espíritus me atraían. Esa fue la razón, porque temprano preguntaste, ¿cómo es que conocí a esa gente? En Argentina, ya cuando estuve en Estados Unidos lo mismo, y sobre todo aquí en España, ¿no? Entonces, hoy, después de mucho tiempo, que no tengo cabida para leer entre la pandemia y lo demás, tenemos prometida la celebración. Yo creo que va a ser mejor en tu facultad de Derecho. Porque existía la posibilidad de hacer el encuentro en el ICI, ¿no? Pero he visto que esas paredes son muy grandes para mi obra. Una exposición muy grande que he visto últimamente. Y si no hacemos la exposición, por lo menos que tengamos un encuentro. Yo para entonces ya espero tener la obra incompleta en manos, que la presentemos. Estoy pendiente del viaje a Argentina, si nos dejan. Y de la música.
De la música, sí. Amo la música. No hago nada sin música. Pinto, escribo, leo con música. Susana me destierra, porque soy un amante de la música. Y yo creo que cuando leo, la entonación, ahí vengo con el maestro Rivas, especialista en Darío, mi música, pese a haber pasado por las vanguardias de todo tipo, cuando soy músico también, en ciertas poesías, soy la música de Schoenberg, o sea, del dodecafonismo, la música de podría ser John Cage, ¿no? Digamos, como rompedoras, ¿no? Y alguien dijo también que Ángel Leiva, siendo un hombre de la tierra y del folclore universal, tenía también estas resonancias de las vanguardias, especialmente el surrealismo, ¿no? Y cómo no, pero claro, ahora en la madurez o en la mayoría, yo siento la necesidad de volver a la palabra más cruda y en lo posible la trato de hacer canción. Y la canción, ya te digo, de pronto estoy escuchando un cantejondo y me sale un cantar, ¿no? De pronto estoy escuchando, no sé, de mi predilecto Albinoni, Vivaldi, Bach, etcétera, etcétera, y compongo con esa música. Y creo que cuando yo leo, le doy una música. Antes, porque tengo esa facilidad de siempre, que no saben toda esta parte de mi vida que estoy contando, siempre te relacionan, ojalá, dice, Rambo, la temporada en el infierno, oh, maravilloso. Neruda, bien, Vallejo, Darío. Y en la pintura me pasa igual. Polo, rock, el otro, etc. Y recientemente vino un ex amigo, digo, porque éramos amigos, que suena para premio Nobel, y nos encontramos y vio unas pinturas mías, ¿no? Reproducidas, y dijo, es como Polo. Y le digo, ya estoy cansado, ¿cuándo me dejarán un poquito de espacio para pensar que es mi obra? ¿No? Que yo no copio a nadie, no tengo necesidad de copiar a nadie. Soy un crítico feroz con las personas que critican, con los tipos que cantan y imitan a alguien. No. Nadie es original de nada. Todos venimos de algún sitio. Y lo agradezco. Eso porque lo recogí de mis maestros. Y lo sigo haciendo con mi vida. Gracias. Francisco, no sé si quieren la clausura.
malos vientos para la poesía, eso es cierto, no te han publicado últimamente pues, muchos de los libros estos que inéditos que tienen, pero esperemos que no tardando pues aparezcan y los veamos en letra de molde. Hace unos años apareció este libro tuyo, Furia desde la nostalgia, también en la cabronería se hizo el homenaje, ¿no? María Ruizal está aquí, de la belleza del desierto, ¿no? Él dice que es un libro pues, muy lindo, una edición muy linda, que es esta, yo lo tengo desde entonces, este otro, y dentro de poco esperemos que aparezcan otros libros tuyos que estamos deseando evidentemente leer. Muchísimas gracias, Ángel, por tu magisterio, ha sido un placer y un honor. Gracias, gracias a todos por haber venido, por estar aquí. Y, Perdona, pero estos son tan pequeños. Préstamelo. No, no, es que con la pandemia me agarró un susto se puso a ordenar. y eso me puse a ordenar y tengo miles de fotografías de la época cuando ya tenía dinerito para revelar las fotografías. Y no sé si la van a ver desde ahí. No, es imposible. No se ve, ¿no? No. ¿Sí o no? ¿Se ve? ¿Eh? No se ve. Ahí estamos, Susana, Lautaro y Borges. No se ve, no. ¿No? No. No, bueno, Y además brilla. es una pena, Es la luz Porque- propia. porque bueno, a lo mejor Ahí tendremos sí. suerte con Cortázar. Alguien puede ver, pero no creo que todos tengan la misma posibilidad. Cortázar en brillos. Estados No Unidos. ves nada. Eh, Hagan cola, por favor. Pedro, mira, nuestro querido Chomsky. Chomsky, que todavía, por suerte, vive y sigue luchando. ¿Eh? Chomsky, Rulfo, o sea, esto está documentado, yo no me invento nada. Bonetti, Vargallosa, un pibe de Simoca, Blas Lotero. Fui el primero que le hizo un homenaje a Blas en la época de Franco. Qué inconsciente, ¿no? en la facultad, la Autónoma de Madrid, a donde, por cierto, concurría la reina Sofía a tomar sus clases y pedía prestado el lápiz para... No sé, pues no tenía. En la casa de Blas, esta es con Manuto Mujica Laine, Molinari, uno de los grandes poetas, el día que me dan el gran premio de la Sociedad Argentina de Escritores, que fue con lo que salí a la palestra. Y que a lo mejor eso también, siempre me acuerdo, en esa reunión estaba Alejandra Pizarnik. Yo fui el que despidió los restos en un cementerio judío en Argentina de Alejandra. Jamás nadie ha mencionado nada. Hacen historias, historias, historias. Y, por supuesto, Saba, en su casa, cuando yo era un ferroviario, que viajaba a la estación de Santo Lugares, lugar donde vivió Sábato. Sender, algunos se acordarán de Ramón Sender, era quien sí. Lugares te saluda, Angelito querido del... ¿Qué? Están saludando desde Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, santos lugares te saluda, Angelito del alma, Silvia y Sergio. ¿Quién eres? Sí. Silvia Lipkin. Ay, Silvia, mi Desde amor. Santos Silvia, mi Lugares. amor.
Era una gran artista, mi gran amigo, discípulo en aquel entonces, esposo, siempre músico. En fin, gracias Silvia, hasta la victoria siempre. Pues Carlos Fuente, claramente. Susana y yo con gente de mal vivir, cantantes que vinieron a nuestra boda. Ernesto Cardenal. O sea, empezamos a armar este álbum, pero será muy difícil. Voseninki, un poeta ruso, lo que compartimos, fue uno de los grandes poetas. Fui David Viña, Cabrera Infante, un gran poeta Díaz Casanueva, chileno, en la ONU, embajador, Saramago, en fin, hay mucha fotografía. Lo quise traer porque por ahí algunos niegan que conocía a Borges. Y yo le contaba hace un rato creo que ya se fue Paco a hacer la nota, me imagino, no lo sé. Qué lindo, porque como dijeron que era el discípulo de Borges, yo amo su literatura. Y lo he vivido a él desde la primera vez en que fui, lo llamé por teléfono, fue Pestañel, que algunos a lo mejor la conocen. Lo llamé por teléfono. Me parece, imaginar, me estuve preparando varios días para poder llamarlo. Entonces, lo llamo por teléfono y le digo, por favor, el señor Borges, seguramente con una voz menor que esta, ¿no? Y entonces dijo, Borges habla. Entonces, imaginar, yo pensaba que era una secretaria, algo mundial. Acuérdense que yo había dado, por menos de 20 años, una charla sobre Borges, George Lavi Borges, ¿no? Entonces, tenía ese cargo de culpa, porque si lo seguía por las calles para observarlo en su andar, en su caminar, se detenían las vitrinas, las vidrieras, iba a lo mejor, o siempre, casi siempre, con mujeres que lo acompañaban. Al final terminó con nuestra ex compañera María Kodama, que éramos compañeros en la universidad. Y entonces le digo, soy Ángel Leiva, ¿no? Por decir algo. Y Jorge dijo, sí, ¿cómo está? Otra vez desmoronando. ¿Qué vas a saber quién soy yo? ¿Entiendes? Porque tenía ese humor y esa manera de ser tan genial. No se daba la importancia que nosotros le damos. Y entonces digo, mire, yo lo que pasa es que quería tener un encuentro con usted. Y el hombre dice, ¿cuándo? Y digo, no sé, cuando usted pueda. Dice, mañana, me dice él. Le digo, sí, ¿no? Consideren ustedes que yo era un culpable
enamorado de su obra y que en este momento estaba hablando con él. Y entonces yo le digo, ¿a qué hora? Y dice, no, dígame usted la hora. Esto es textual, ¿eh? Entonces yo le dije, bueno, a tal hora. Y me voy con un chiquillo que había ganado la Copa del Mundo. Y lo busco a un músico famoso que había tocado con Duke Ellington, nada menos, en Nueva York. Y era amigo de nuestra casa, el músico. Y entonces le digo, Enrique, se llamaba, lo conocían por el Mono Villegas. Le digo, Enrique, mirá la noticia. Borges me dio una cita mañana a tal hora. Y este, que era un maravilloso ser humano también, me dijo, ¿me llevas? Y le digo, acordate que es la primera vez que lo voy a ver, personalmente. No, porque tenía fama de charlar horas en la radio, Enrique Villegas. Entonces le digo, bueno, vamos. Y fuimos. Y él dijo, yo no digo nada, me quedo callado. Bien, bien, Enrique, le digo, un señor mayor también. Entonces dice, llegamos a la calle Maipú y Charcas, en el piso que vivía, y ahí termino de conocer que no era el burgués que nos hicieron creer que era, y que vivía tan modestamente como yo vivo ahora, ¿no? Y entonces toco el timbre, ¿y quién viene? Borges abre la puerta. Ninguna secretaria, ningún conserje, nada. Y yo me quedo, le digo, maestro, estoy con el maestro Villegas. Y entonces Borges, muy atento, tiende la mano. Y el Mono Villegas, que era un histriónico maravilloso, lo deja con la mano en el aire, entonces yo se la agarro la mano. Se la agarro la mano a Borges y lo llama así. Y pasamos. No lo dejó hablar, pero fue una de las charlas más brillantes que habré escuchado en mi vida. Él, el músico y el poeta. Que entre paréntesis recordó en otro momento su poesía. Todo el mundo habla de la narrativa de Borges, de los cuentos, pero su poesía era y es maravillosa. Todavía conservo, Carmen, como las conjurados que me regalaste y que después me lo firmó él. Entonces, terminamos la reunión, no hablé nada porque yo respeté tanto esa reunión, pero sí me quedé con la necesidad de volverlo a ver. Entonces le dije, sí, ¿cuándo sería posible que lo vea de nuevo? Y me dijo, cuando usted quiera. Bueno, llegamos, ya lo hablamos por teléfono, bla, bla. Salimos. Y le digo a Enrique, mira, Enrique, que te dije que era la primera vez que voy a hablar con él. Y no lo dejaste hablar. Se pusieron a hablar los dos y yo ahí sentado como un tonto. Y le digo, ¿y lo peor que hiciste? ¿Por qué lo dejaste con la mano al aire cuando te iba a saludar? Y dice,
Enrique Vilega. Y yo quería saber si en verdad no veía. Bueno, ya está. Mis amigos italianos.